Buenos días, hermanas, hermanos. Les mando un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y les voy a contar una historia que el otro día estuve hablando con mi abuela. Me encanta hablar con mi abuela porque es una persona amorosa, es una persona inteligente, una persona que admiro bastante. Y la verdad nos quedamos súper bien. Y por la pandemia que estamos enfrentando ahora, lastimamente no podemos encontrarnos en persona. Pero estuve hablando por teléfono con mi abuela y se levantó el tema precisamente de esta pandemia. Y mi abuela, que es muy sabia, me dijo, nunca en sus muchos años de vida ha vivido una situación así tan grave como es la situación y la pandemia global de COVID-19 que estamos viviendo ahora. Y se me hizo pensar, wow, si mi abuela nunca vivió así algo tan fuerte, debe de ser muy increíble lo que estamos viviendo, ¿no? Algo único que ni mi abuela conoce y que ella que conoce todo. Es como les digo, es muy sabia y tiene muchas experiencias. Entonces, yo creo que esta situación de la pandemia global para muchos es como estar en el desierto. El desierto es donde no hay agua, ¿no? El desierto es donde tú puedes estar, por ejemplo, muy solo, donde tú no tienes los recursos, donde tú estás en un ambiente muy hostil, muy difícil para estar. Y yo digo, wow, estamos todos en el desierto. Pues la Biblia cuenta también historias del desierto. Entonces, con todo eso, vamos a estar leyendo el libro de Números en las semanas que vienen. Hoy vamos a estar en capítulo 10, en el libro de Números. Y les voy a contar, y voy a estar muy honesto, el libro de Números no es un libro que me gusta leer. ¿Okay? Hay otros libros en la Biblia que son mucho más interesantes que Números. Es difícil un poco leer este libro porque hay de todo. O sea, en el libro de Números tiene narrativas del pueblo de Dios, tiene poemas, tiene historias, también tiene archivos de 2 censos que tomaron con el pueblo de Dios. Y a veces me confundo leyéndolo. Pero el libro de Números cuenta, y sí es complicado, pero cuenta en su libro cómo era para el pueblo de Dios pasar por el desierto. Bueno, voy a relatar un poco de la historia. Dios dio una promesa a Abraham y le dijo que él iba a estar una bendición para todo el mundo. Su familia iba a ser un testimonio a todo el mundo del plan de Dios, de la salvación, de las buenas noticias. Entonces, tras muchos años, la familia de Abraham creció y se los nombraron los hebreos o Israel, los israelitas, el pueblo de Dios. Tenemos muchos nombres para la familia de Abraham. Pero llegó el momento en cuando ellos se cayeron en la esclavitud en Egipto. Entonces clamaron a Dios y Dios entró y los liberó de la esclavitud y los trajo de Egipto a un lugar donde Sinaí. Sinaí es un monte, es un lugar hermoso. Sinaí es donde Dios apareció al pueblo, donde Dios llegó a los hebreos para darles 3 cosas. Ahí en Sinaí Dios les dio un propósito. Ahí fue el momento de conversión para el pueblo de Dios realmente. Fueron liberados de Egipto, llegaron a Sinaí y allí les dieron cuenta, wow, Dios es muy grande y nos ama demasiado. Y ahí es donde Dios les dijo, ustedes van a ser
una bendición para todo el mundo. Les dio un propósito de ser una bendición. Ahí en Sinaí les dio también un plan, cómo iban a ser una bendición. Les dio lo que es la ley. La ley era una manera de vivir, un pacto con Dios. Dios les dijo, ustedes van a ser una bendición, ustedes se van a comprometerme a mí con estas cosas, la ley, ¿no? Maneras para demostrar a todo el mundo que Dios es grande, que Dios tiene un plan bueno para este mundo, para ser una bendición, para ser un testimonio, ser testigos a la presencia de Dios aquí con nosotros. Así es que Dios les dio un propósito, un plan, pero también les dio una promesa. Dios les dijo, no van a estar en Egipto, les voy a traer a una tierra prometida. Y ahí en la tierra prometida se van a establecerse para de allí ser la bendición a todo el mundo. Esa tierra iba a ser una tierra de leche y de miel, una tierra hermosa. Así es que Dios les dio al pueblo en Sinaí 3 cosas: un propósito, un plan y una promesa. Yo creo que tú y yo hemos estado en Sinaí en algún momento de nuestras vidas. Y si todavía no conoces Sinaí, no digo literalmente, pero si tú no conoces ese lugar o ese momento en tu vida donde Dios te da un plan, donde Dios te da una promesa, les invito a orar a Dios para invitarle a darte esa promesa, para darte ese plan. Y miren, ahí tendrías que cambiar algunas cosas, porque también Dios les dio una ley. Es un momento de conversión donde Dios invita a participar en algo mucho más grande, mucho mejor que has conocido en toda tu vida. Y para otros ya conocemos Sinaí, ¿verdad? Ya hemos conocido a Dios. Y nos encanta estar en Sinaí. Porque miren, en la historia en la Biblia, Sinaí es donde bajó Dios al monte para realmente hablar al pueblo. Era un lugar de seguridad. Era un lugar de refugio, porque apenas acaban de salir de Egipto. Pero Sinaí no era el destino. ¿Dónde has convertido? ¿Dónde has por la primera vez conocido a Dios? Ahí no es el destino. Hay más de eso, porque Dios les dio al pueblo de Dios una promesa para algo mejor, una tierra de leche y de miel. Entonces vemos en el texto de hoy, en Números 10, que el pueblo de Dios salió de Sinaí. Dejaron de estar ahí para atravesar por el desierto, para después llegar a la tierra prometida. Yo creo que muchos de nosotros podemos entender lo que es salir de Sinaí, porque ahora estamos en el desierto. Sabemos que después, en capítulo 11, de repente, cuando el pueblo de Dios llegó al desierto, la gente empezó a quejar. La gente empezó a decir feas cosas de Moisés, de Dios. Dijeron que, es que acá no tenemos carne para comer, que Dios nos ha abandonado. Quizás tú entiendes cómo es. Yo sé que yo sí entiendo cómo es sentir como que Dios me ha abandonado, porque mi vida no ha sido perfecta. A veces tenemos que pasar por el desierto. A veces salimos de Sinaí para atravesar por el desierto. Porque sabemos que después de eso existe una promesa, la tierra prometida. Entonces, ¿cómo vamos a pasar por todo eso? ¿Cómo
¿cómo es que nosotros también podemos estar quejando con el pueblo de Dios de que Dios no nos está cuidando? Es normal, hermanas y hermanos, es parte de nuestro proceso. No es que después de Sinaí todo va a estar perfecto. Pero, miren, en versículo 34 de Números 10 dice: y durante el día desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. Así es que, hermanas, hermanos, cuando pasamos por el desierto no estamos solos. Tampoco terminamos ahí, porque la nube del Señor nos cubre. La nube del Señor, eso fue como el pueblo de Dios se ubicaba en el desierto. Cuando miraron la nube les trajo, era como el guía de ellos y era la presencia de Dios. Así es que, hermanas o hermanas, no estamos solos en el desierto, porque allí tenemos la nube. Y sí, es a veces difícil para ver. Sí, a veces es difícil para confiar en algo así, ¿no? Si solo es una nube. Pero sabemos que es Dios, es un regalo de Dios para guiarnos, para cubrirnos en los momentos más difíciles de la vida. Y es una promesa, porque esa nube nos va a traer algo mucho mejor. Bendiciones, hermanas, hermanos.